Si estás pensando en comprar casa o aplicar algún préstamo hipotecario, te voy a decir las 4 cosas principales que el banco le importan a la hora de tú aplicar por un préstamo. Yo soy Luis Romano, yo soy experto en bienes raíces aquí en Pensilvania y ayudo a personas como tú a hacer su primera inversión, su segunda, la que sea, o también a comprar su primera casa. Contáctame para recibir más consejos y para encaminarte en ese proceso y hacerte dueño de tu primera casa de inversión o tu primera casa en 180 días o menos. Mira, las 4 cosas más importantes a la hora de tú aplicar para un préstamo y yo le llamo las 4 patas de la mesa. A la hora de tú aplicar por un préstamo, el banco va a considerar estas 4 cosas. Hay muchos bancos que son flexibles con alguna de ellas dependiendo de la otra. Por ejemplo, una de las primeras cosas, obviamente, para nadie es un secreto, que el banco va a mirar tu crédito. El crédito es sumamente importante. Por lo general, si tú tienes un crédito por encima de 680, pues estás en buen camino. Obviamente, mientras más alto el puntaje de crédito, mejor va a ser para tu aplicación. ¿Qué pasa? La segunda cosa que los bancos le gusta mirar mucho es cuánto dinero líquido tú tienes, dígase para pagar costos de cierre o para pagar costos de costos de cierre y costos de inicial, o sea, el down payment. Mientras más dinero tú tengas, ¿verdad? Mucho mejor, obviamente. Mientras menos dinero tengas, no es que no vas a calificar. Si tienes un buen crédito, pero no tienes mucho capital, hay programas que te pueden ayudar a comprar tu primera casa con asistencia. Por ejemplo, asistencia del vendedor, asistencia del inicial. Hay diferentes tipos de programas donde yo ahora mismo estoy trabajando con una persona que prácticamente no tiene nada de dinero para hacer un cierre. Sin embargo, calificó porque tiene muy buen crédito, tiene un trabajo estable. Lo que me lleva a la tercera. La tercera es tu trabajo. ¿Qué tipo de trabajo tú haces? Y más importante aún, la estabilidad de ese trabajo. En orden de importancia, vamos a ponerlo así, en orden de preferencia, vamos a ponerlo así, el banco busca que tú estés en W2, que seas empleado fijo en una compañía y que tengas más de 2 años trabajando ahí. Eso le muestra al banco no solamente que tú estás estable en un trabajo, sino también un historial de pago. Por ende, puede analizar tu estado financiero para poderte prestar. Después hay gente, por ejemplo, que trabajan en Uber, que son contratistas independientes. No es que al banco no le gustan ese tipo de income, sino que por lo general ese tipo de income, cuando esas personas van a declarar impuestos, pues resulta que la persona que le está llenando los taxes siempre le dice: no, vamos a poner como que tú tuviste toda la pérdida para que no tengas que pagar impuestos. Eso es otro tema para otro video, pero para resumir, cuando tú vayas al declarador de impuestos cada año, si tú estás pensando comprar casa y eres trabajador independiente, dígase que cobra por W9, ¿ok? Contratista independiente también, pues es importante que tú le dejes saber a la persona que estás usando para declarar tu impuesto de que tú tienes planes de comprar una casa. ¿Qué va a pasar? Que sí, tú vas a tener que pagar un poco de impuestos, pero por lo menos vas a tener que mostrarle al banco para decir de que sí, de que tú estás haciendo esa cantidad anual. Por ejemplo, si tú estás haciendo $100,000 en Uber o haciendo trabajos de contratista independiente y tú vienes al IRS y le dices: no, yo tuve $90,000 de pérdida, yo nada más me gané 10,000, pues adivina qué, el banco también va a decir que tú solamente ganaste $10,000. Si tú nada más ganaste $10,000, pues obviamente va a ser mucho más difícil para ti comprar casa. Sin embargo, si tú le dices de esos 100,000 que tú solamente tuviste, vamos a poner un ejemplo, $20,000 en expenses, en pérdidas, en gastos de operación del negocio, pues obviamente tú vas a pagar impuestos por los 80,000, pero también al banco, cuando tú vayas a aplicar, te va a dar mucho más oportunidad porque tú estás mostrando que tú ganaste $80,000 al año, ¿ok? Por último, ya hablamos del crédito, hablamos de la cantidad que tú tengas ahorrado, qué tanto dinero líquido tú tienes, y hablamos del tipo de trabajo. Por último, y no menos importante, es la cantidad de tiempo que tú tienes haciendo ese trabajo y la cantidad de tiempo que tú tienes desenvolviéndote en eso. Mencioné anteriormente de que
Si tú trabajas W2 y tienes más de 2 años en el mismo trabajo, pues eso es excelente. Pero si tú trabajas W2 y no necesariamente tienes 2 años, vamos a poner que tú tienes 1 año y estabas trabajando como recepcionista en un hotel y lo que hiciste fue que te cambiaste a otro hotel y seguiste trabajando como recepcionista, siempre y cuando el gap de trabajo a trabajo no sea más de 3 semanas. Mientras más corto, mejor. Así que ya ustedes saben. Y te cambiaste a la misma área de trabajo, pues se te cuenta como que tú estuviste trabajando en la misma línea de trabajo. Por ende, no te afecta mucho. Sin embargo, todos los casos son diferentes. Si tú tienes dinero, si tú tienes buen crédito, es bueno que agendes una cita conmigo, no importa en el estado que estés, para ver si tú calificas para tu préstamo inmobiliario. Si estás aquí en Pensilvania, mucho mejor, porque así te puedo ayudar buscando una casa también. Si estás fuera de Pensilvania, pues te podría ayudar también buscando, guiándote, dándote consejos para conseguir un préstamo hipotecario. Así que te voy a dejar mi número por aquí abajo, pero por si acaso 484-719-0853. 484-719-0853. Compra tu casa con Luis.com. Así que vamos a empezar eso y no te olvides de darle like, compartir, comentarme tus preguntas para yo en el próximo viaje también darte las respuestas a esas preguntas. Muchísimas gracias por mirarme y te veo en el próximo.